tardes. Vamos a arrancar la mesa que nos corresponde ahora con la presentación del caso clínico. Bueno, nos encontramos con un paciente de 76 años de edad, hipertenso, dislipémico, extabaquista como factores de riesgo cardiovascular, que tenía una superficie corporal de 1,72 centímetros cuadrados, que se presenta a la consulta en octubre del 2017 con una estenosis aórtica severa, sintomática por disnea en ese momento. Después de una evaluación exhaustiva se observa que el paciente presentaba un bajo riesgo quirúrgico con un neuroscore medido en ese momento de 2% y no frágil con un test de fragilidad donde no tenía ningún punto. Entonces, en ese contexto se discute al paciente y se decide un procedimiento de reemplazo valvular aórtico con una prótesis mecánica que era una Saint-Just número 21 y se realizó en el mismo procedimiento una CRM con una lima a la ADA y un puente venoso a la lateroventricular de la circunfleja. Este procedimiento fue tolerado, no tuvo complicaciones en el postoperatorio inmediato y a los 5 días de la cirugía el paciente ya se externaba con un tratamiento que constaba de valsartán 80 miligramos día, bisoprolol 5 miligramos, aspirina 100, atorvastatina y ezetimibe. Al mes posoperatorio, el paciente estando completamente asintomático, se realiza un eco de control de rutina, digamos, al mes posoperatorio, donde se observan todos parámetros de normal funcionamiento de la prótesis con una velocidad pico de 1,86 centímetros por segundo, un gradiente máximo de 14 milímetros de mercurio, un gradiente medio de 8 milímetros de mercurio y un área estimada por ecuación de continuidad de 2 centímetros cuadrados, que son todos parámetros ecocardiográficos compatibles con una prótesis aórtica normofuncionante. Bueno, como primer expositor tenemos al doctor Juan Carlos Espinosa, que bueno, nuestro paciente, si bien tenía una indicación clara de una prótesis biológica por la edad que presentaba, existe la opción también en estos pacientes de colocar prótesis mecánicas en pacientes más jóvenes, según las guías menores a 65 años, también está la opción de la prótesis mecánica y es muy importante saber la experiencia en nuestro centro de la diferencia en el seguimiento en este tipo de prótesis. Muchas gracias. El tema de este paciente es que tenía 76 años. Esto, lo que nosotros vamos a mostrar acá es, creo que nadie tiene duda de que en este paciente hubiéramos elegido una prótesis biológica, pero lo que queremos mostrar acá es el evento raro, ¿no?, de este paciente y el seguimiento a largo plazo de las prótesis biológicas versus las mecánicas. Y sobre todo mostrar, este es un trabajo que hicimos con seguimiento a 10 años, que para este contexto de Sudamérica y Argentina, poder tener seguimiento a 10 años realmente es muy difícil. Y lo que hicimos fue comparar acá sobre vida a largo plazo. No encontramos realmente una diferencia. A la derecha lo que vemos es el análisis no ajustado por riesgo y a la izquierda es ajustado por riesgo. Es decir, que podemos encontrar una tendencia favorable a un implante mecánico en cuanto al seguimiento. A 10 años cuando no ajustamos por riesgo, pero cuando ajustamos por riesgo, después de todas las variables que pueden cada una independientemente influenciar en la sobrevida a 10 años, vemos que realmente no hay una diferencia. O sea, ese beneficio de implantar una prótesis mecánica no se ve cuando ajustamos por riesgo. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles de las válvulas biológicas, ¿no?, que es este, ¿no?, el de la reintervención? ¿Y cuál es ese porcentaje de reintervención que tenemos a 10 años? Bueno, el porcentaje de reintervención es bajo. Claramente que es mucho más factible reintervenir una prótesis biológica a 10 años que una prótesis mecánica, tanto en el modelo ajustado como en el no ajustado por riesgo, y eso es lo que demuestran las curvas, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar acá principalmente es este gap que hay, ¿no?, en la caída de la curva verde, que ven que es menos de 10% a 10 años, y esa es la tasa de reintervención que tenemos hoy realmente en Argentina, en una población entre 50 y 70 años con las prótesis modernas que tenemos. ¿Qué chances tenemos de que degenere rápido esa prótesis y que tengamos que reintervenirlo? Bueno, a 10 años, bueno, sucede en el 10% de las veces nada más. Y en cuanto al talón de Aquiles de las válvulas mecánicas en esta población, ¿cuáles son los eventos relacionados con la anticoagulación? Que claramente son más frecuentes los eventos relacionados con la anticoagulación en las válvulas mecánicas, que sí o sí tienen que estar anticoagulados. Y eso es un poco lo que demuestra este trabajo. Pero en definitiva, como concepto de esto es que tenemos un implante biológico en una población relativamente joven. La tasa de reintervención a 10 años es alrededor del 10%.
Muy bien, entonces recordamos al paciente que era un paciente de 76 años que se había colocado una prótesis biológica en diciembre del 2017, que concurre al servicio de emergencias traído por ambulancia por haber presentado un síncope con TEC en la vía pública asociado a dolor precordial de baja intensidad. En ese momento al examen físico, como hallazgo positivo, presentaba un soplo 3/6 en foco aórtico irradiado a cuello, no presentaba signos de insuficiencia cardíaca ni tampoco signos de foco neurológico agudo. De todas maneras, se le realizó en ese contexto una tomografía de encéfalo que muestra los signos degenerativos propios de la edad, pero descarta el sangrado intracraneal agudo. Se le hizo una placa de tórax y un electrocardiograma que no mostraba hallazgos importantes y se continuó el estudio con un ecocardiograma transtorácico. Lo que vemos acá en este ecocardiograma transtorácico, estos son zoom a nivel de la válvula biológica en posición aórtica, se ven bien los stents de la válvula acá, y acá en el medio observamos las valvas de la prótesis biológica que se ven engrosadas con restricción en su movilidad. Cuando se le coloca el Doppler color se ve un flujo anterógrado turbulento, y cuando exploramos con el Doppler pulsado y fundamentalmente con el Doppler continuo, vemos un flujo de alta densidad que alcanza una velocidad pico de 4,9 metros por segundo, un gradiente medio de 58 milímetros de mercurio, un área del orificio efectivo de flujo de 0,5 centímetros cuadrados, y cuando lo indexábamos por superficie corporal era de 0,3 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, con un índice Doppler de 0,15. Todos estos parámetros son compatibles con una disfunción protésica por una estenosis significativa, y en este punto es como nos planteamos cómo debemos continuar con el estudio de estos pacientes para poder establecer una estrategia terapéutica también. Y en este momento invitamos al doctor Vivas, que nos va a contar cómo estudiar desde las imágenes la disfunción de las prótesis valvulares. Sí, Ricardo. Antes de que avances con esto, que es muy interesante, hay dos cosas que yo quisiera comentar y preguntarle a Sorin qué piensa. Juan dijo claramente, y también lo había dicho Fernando en el bloque anterior, que prótesis biológica no es todo lo mismo. Hay muchas prótesis diferentes, y esta en particular, a mí me llamó la atención, una 21 con 2 centímetros cuadrados de área. Eso es raro. Más que raro me parece que no es. Y cuando uno mira los datos que hay en la literatura, todos provienen del Doppler, ¿no? Todos los datos que hay de la Sociedad Americana de Eco, de Pivarot, de la Sociedad Europea, todo viene del Doppler. Y cuando viene del Doppler, las biológicas, más que las mecánicas, tienen un desvío estándar importante alrededor de la media. Una que tiene una área esperada de 1,2, 1,3, tiene más o menos 0,5, quiere decir que me puede tocar un 0,8 o un 1,8. La experiencia nuestra, que hemos publicado, es que las 21 y las 19, ni qué decir, todas tienen un área de 1, más o menos 0,2, 0,4. Con lo cual yo nunca le hubiera puesto una 21 a un paciente así, lo dijo Fernando hoy, en todo caso le ampliamos el anillo, tratamos de ir a una 23. Mi pregunta a Sorin concretamente es si él coincide que ese área medida a las 6 semanas o a las 4 semanas es compatible con una prótesis biológica de la que tenemos en el mercado, aún una magna, siendo una 21, y la segunda es si ellos colocan 21 o amplían el anillo. So the second question is easier. So the second question is, yeah, we will try to expand the annulus. If patient goes to surgery 23, it's probably the least you can try. Sometimes you can't. Sometimes it's difficult, even if you do a patch enlargement and cut along the annulus. It's challenging to get what you want because the sinotubular junction may be too small and you cannot close the aorta. But the surgeon is aware, so they want to do that. The first question about the valve area, gosh, that's a loaded one. So I do not know. If there is any sort of significant number that you should take for guidance when you think this patient may have an early degeneration of the prosthesis. To us, maybe the most important thing is
get the fingerprint data of your patient. So don't let the patient walk out of the hospital without a transthoracic echo, because you want to have the gradient and the valve area, not at 1 month, not at 3 months. You want it right there and then. So that's your data. And what we see at follow-up, usually the gradient gets a little lower rather than higher because there's less flow, less inflammatory state at 3 months. But we want that fingerprint data. So that helps us discern when you have early degeneration or early thrombosis. Pero creo que el uso de tomografía computada, que es tan importante para una TAVI, también debería ser usado previo a cirugía para poder anticiparse. Porque en un paciente de una edad como este paciente, 76 años de bajo riesgo, el tamaño del anillo nos va a inclinar hacia un tratamiento percutáneo versus a un quirúrgico si tenemos un anillo muy pequeño. Voy a aprovechar lo que dijo Fernando para preguntarle a Fernando. Vos decís eso porque el perfil hemodinámico, sobre todo de las válvulas autoexpandibles, es muy superior al de las válvulas quirúrgicas, sobre todo cuanto más pequeñas sean. Eso quisiste decir. Yo para clarificárselo a todos, ¿no? No. Gracias, Flor. Es demasiado, Fernando. Es demasiado. Primero coincido con que seguramente la válvula 21 es una válvula chica para este señor. Y seguramente en el año 2017 no ampliamos el anillo porque no éramos tan agresivos en ese aspecto y no habíamos estudiado tanto como lo hemos hecho hasta ahora. Hoy ese paciente no se lleva una válvula 21 de quirófano bajo ningún aspecto, se lleva una válvula del tamaño que corresponde a su superficie después de ampliarle el anillo con todas las técnicas que hemos aprendido a hacer en estos últimos, 7 años como lleva este señor operado. Y un anillo chico no es igual a TAVI bajo ningún aspecto. Nosotros primero podemos ampliar el anillo y segundo podemos poner válvulas sin sutura que tienen la misma hemodinámica que una válvula por catéteres. Así que no estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos. Sale el clínico. Sale el clínico a poner paño frío. Bueno, no, la verdad es que para ponerlos en contexto hay un muy buen registro de casi 700.000 pacientes con reemplazo valvular americano que nos pone un contexto de lo que está sucediendo hoy. En este registro claramente hay un incremento en todos los deciles de edad de la tendencia hacia la válvula biológica. Eso está relacionado con que hay preferencia del paciente. Recién escuchábamos a Soriano al principio la importancia y dónde ubican la preferencia del paciente en su decisión. El advenimiento del implante valvular percutáneo, pero claramente esta circunstancia epidemiológica de incremento en la incidencia de prótesis biológica ha generado una nueva circunstancia que es la enfermedad protésica y la disfunción. Es una enfermedad que hay que entenderla, tratar de prevenirla, diagnosticarla oportunamente y eventualmente tratarla. Ahora, Vivarot hizo un intento de organizar lo que es la disfunción protésica que nos pareció que es bastante asertivo y nosotros lo tomamos mucho. Y lo primero que hay que tratar de diferenciar son dos conceptos. Uno es la disfunción y otro es la falla valvular. Uno se refiere a falla valvular cuando los trastornos hemodinámicos de la disfunción generan síntomas. Entonces, en el paciente de recién, siempre la disfunción es previa a la falla y ha tenido instancias de disfunción hasta que con la presentación de la clínica se transformó finalmente en una falla. Básicamente las diferencias están relacionadas. Si la disfunción es estructural o no estructural, la no estructural nos referimos al panus, regurgitación o al mismatch, y la estructural a cambios verdaderamente esclerodegenerativos de la prótesis, con desgarros, perforaciones y fracturas. Hay una segunda instancia, Ricardo lo estudió mucho con Mariana, lo han publicado y es algo importante, que es la trombosis. La trombosis o endocarditis son estadios iniciales, en principio, de una disfunción estructural. Nuestra prótesis se trombosa y eso va generando un fallo estructural. Ahora, ese fallo estructural, una vez diagnosticado, sabemos si es o no estructural o estructural, hay que estadificarlo y eso tiene que ver cuánto es el compromiso hemodinámico que genera ese fallo estructural. Básicamente con el gradiente medio y
el área o el orificio efectivo, que sería el término más correcto para referirnos al área resultante de una prótesis. Entonces, ahí tenemos diversos estadios de disfunción. Obviamente el grado 3, es cuando el gradiente medio es mayor a 30 milímetros de mercurio. Ya, por ejemplo, en la prótesis aórtica tenemos casi la misma enfermedad que tratamos. Y finalmente evoluciona a la falla de la prótesis valvular. Esa es, para que ustedes tengan en mente la idea de la historia natural de la disfunción protésica. Entonces ustedes, además, cuando tengan a su paciente, de entenderlo desde el punto de vista de un aumento de velocidad, tienen que ser capaces en su consultorio de estratificarlo y de identificarlo en qué situación y en qué estadio está. Nosotros en el instituto, como vieron en el ejemplo de este paciente, tenemos un protocolo de seguimiento de las prótesis, le hacemos la huella digital que decía Sorín, que es ese eco al principio del alta. Por diversos motivos, cosas que uno puede entender en ese momento, suele tener velocidades elevadas que pueden estar relacionadas a la hiperdinamia de la anemia, de la inflamación, etc. Pero hay parámetros ecocardiográficos que son independientes de esas condiciones, como puede ser el índice Doppler o incluso el orificio efectivo, que tenemos que ponerlos en su historia clínica y saber de dónde partimos. Le repetimos el eco a los 3 meses y al año, y después tenemos seguimientos anuales. Tenemos alertas, ahora las red flag tan famosas con la parte clínica, que están relacionadas a cosas que empezamos a ver cuando empezamos a ver que la válvula se mueve mal, que vemos daño estructural, que hay calcificación o incremento de los gradientes, o finalmente la reducción. Ahí avanzamos del ecocardiograma al eco transesofágico, o la verdad que para el estudio de la disfunción protésica, como hablaba recién Fernando, es la tomografía la que nos ha permitido avanzar más en la identificación de estos pacientes. Bueno, entonces justamente así se continuó el estudio de este paciente. Se le realizó como primer estudio un ecocardiograma transesofágica. Acá vemos una vista medio esofágica a 65 grados. Lo que vemos, se ven muy bien el stent de la prótesis, los parantes de la prótesis, y lo que vemos en esta imagen fundamentalmente son las válvulas que se ven engrosadas con una movilidad reducida, especialmente la que tiene mayor reducción de la movilidad es la que está en posición de no coronariana, y eso genera un jet excéntrico de alta velocidad y muy turbulento, como se ve también en estas imágenes del transgástrico profundo, donde vemos acá una válvula aórtica con valvas engrosadas que tienen la movilidad restringida, con el color un flujo marcadamente turbulento a nivel de la válvula aórtica, y cuando exploramos con el Doppler continuo observamos velocidades altas con 4,8 de velocidad, un gradiente medio de 58 milímetros de mercurio, similar a lo que se veía en el ecocardiograma transtorácico, y lo que se midió acá también es el tiempo de aceleración, que es mayor a 100 milisegundos, que es todo compatible con una prótesis disfuncionante, pero la realidad es que el ET en esta circunstancia no nos define tanto el diagnóstico, y es por eso que seguimos, como decía Martín, con la tomografía, que por ahí es un estudio que nos da bastante más información sobre la causa de la disfunción protésica. Acá lo que observamos es un material, acá lo ven, es un material de baja densidad, de entre 40 y 70 unidades Hanfield, que tapiza todo el contorno del stent y también se extiende a las valvas, generando un engrosamiento valvar. Eso se ve también en las imágenes axiales, vemos que está tapizado todo el stent y las válvulas engrosadas por ese material de baja densidad que es compatible con trombo. Entonces, ahora, ya viendo las imágenes... Arián, te interrumpo un segundito. Doctor Farfán, ¿utilizan la tomografía para la evaluación de las prótesis? Buenas tardes. Yo soy de la provincia de Jujuy, donde tenemos limitaciones importantes en recursos y no usamos tomografía. Todo lo hacemos por eco. Eco transtorácico y transesofágico. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, justamente como veníamos hablando,
Primero me parece importante remarcar el concepto que ya introdujo Martín de que nosotros entendemos a la disfunción protésica trombótica o a la disfunción protésica por panus, digamos, el material que esté generando la disfunción, como un continuo, es un proceso continuo, donde empieza con una reacción inflamatoria, está el transformante B, digamos, distintas reacciones inflamatorias del organismo ante algo desconocido, y se empieza a generar una especie de fibrosis, trombosis, un montón de material que va generando un aumento de digamos, la reducción del área efectiva de flujo, etcétera, que deriva y deviene en una formación de trombo, y si lo dejamos en la libre sin actuar, va a terminar siendo panus y una degeneración estructural valvular. Entonces, basándonos en ese concepto que es fundamental a la hora de entender todo, por qué evaluamos así las prótesis, entendemos que la tomografía cardíaca es un método no invasivo que nos permite de una manera muy, muy eficaz la visualización de las prótesis, principalmente cuando están enfermas. Quizás una prótesis biológica, cuando es normal, yo en la tomografía no veo bien las valvas. Cuando la prótesis está afectada, así sea mínimamente, la voy a ver. Y no solo la voy a poder ver en su morfología, sino que a través de la valoración de densidades, que es una medición que usamos en tomografía, vamos a poder inferir en qué estadio evolutivo estamos de esa disfunción protésica. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que nos va a permitir actuar y saber si estamos a tiempo para poder tratarla médicamente y evitar un final ya conocido en la disfunción protésica. La tomografía, hay varios estudios publicados. Este es uno de los primeros que utiliza 145 unidades Hounsfield, que es la medida que usamos para hablar de densidades, como el punto de corte entre tengo trombo o no tengo trombo. O sea, ¿puedo tratarla con anticoagulación o no? Con una alta sensibilidad y una especificidad cercana casi al 100%. Y un poco basándonos en esta teoría evolutiva, es que dijimos, bueno, a ver, nuestros pacientes, nosotros empezamos a evaluar nuestros pacientes hace años ya con tomografía cardíaca una vez que tenían elevados los gradientes. Y pudimos ver que no es que hay trombo o fibrosis, siempre hay un poco de todo. Entonces, ¿qué va a haber? Generalmente va a haber un poco de fibrosis, un poco de trombo, y quizás si ya estoy más adelantada voy a encontrar panus. O sea, es un proceso continuo. Depende de dónde esté en la línea yo, voy a encontrar la afectación de esa prótesis. Y esto tiene que ver con el tiempo, entonces apoya a lo que es toda la continuidad de esta degeneración. Entonces, nosotros en el cardiovascular utilizamos, si bien 140 unidades Hounsfield es un poco decir, bueno, esto tiene chance de revertir con tratamiento o no, utilizamos menos de 70 unidades Hounsfield, sabemos que es trombo sí o sí. O sea, esta afectación, además de las unidades, la morfología, cómo se dispone y demás, sabemos que si lo anticoagulamos, este paciente debería responder si es solo disfunción por afectación protésica y no hay un mismatch asociado. En estos pacientes los anticoagulamos y andan bien. Ahora, y si tienen más de 140, tienen calcio, tienen imágenes compatibles con panus, sabemos que la anticoagulación no va a funcionar. Pero ¿qué pasa? Esos son los extremos, son muy fáciles. ¿Qué pasa en el medio? En el medio es más difícil y tenemos que saber esperar. Entonces, en el medio se aconseja anticoagularlos entre 60 y 140, entre 70 y 140, aconsejamos anticoagularlos. Obviamente que esto no es solo una medición de unidades, ¿no? Esto se basa también en la clínica, en toda la morfología, no es que un bingo, digamos, te digo 70, te anticoagulo, no, digamos, hay toda una evaluación, obviamente apoyados con el eco y demás. Entonces los anticoagulamos y los seguimos más cerca a ese grupo intermedio, pero no los dejamos de anticoagular, porque muchos pacientes pueden responder o evitamos que progresen o a su vez vemos mejoría. Esos pacientes que tienen más probabilidad de hacer trombosis, esos pacientes que o ya la han tenido o tienen un anillo pequeño o tienen una prótesis de mal perfil o son pacientes que tienen algún estado procoagulante, ¿algunos de esos pacientes ustedes los anticoagulan rutinariamente después de colocar una prótesis quirúrgica o una prótesis percutánea? So we have a different stance than both the American heart and the European guidelines. So we would anticoagulate every transcatheter aortic valve unless the patient is at high risk of thrombosis. So they will all be anticoagulated for at least 1 month, probably for 3 if we can get by with that. And the reason for that is the incidence of valve thrombosis is very high. Not a little high. So the data would suggest that at 1 month you have about 10% valve thrombosis, that's subclinical, and at 1 year you have about 20 to 30% valve thrombosis.
The issue is not that you have valve thrombosis. The issue is how symptomatic is the patient and how bad is the valve thrombosis, because some of these patients will regress spontaneously. Will you prevent further downstream events if you anticoagulate early and let your prosthesis re-endothelialize? Nobody has the answer to that. So we will have to wait and see if Mayo Clinic has better outcomes because of anticoagulation, so be it. But I cannot prove it to you. Yeah, surgical cases too. So we anticoagulate every surgical valve. So everybody who doesn't have high risk of bleeding will be anticoagulated with an aortic prosthesis for up to 3 months. Bueno, muy bien. Entonces, continuando el caso clínico y revisando un poco lo que pasó hasta ahora, es un paciente que a los 76 años había hecho un reemplazo valvular biológico, que a los 2 años del postoperatorio se presenta con síncope y un nuevo soplo, con imágenes de ecocardiografía donde se observaba un engrosamiento valvar y incremento de los gradientes anterógrados, y una angiotomografía donde se observaba la presencia de trombo. Es en este punto donde nos preguntamos cuál sería la conducta a seguir en este paciente, y para responder a esta pregunta vamos a invitar a la doctora María Esther Ariz Cancela, que nos va a hablar de los tipos de tratamientos a realizar en estos pacientes, cuándo trombolíticos y cuándo anticoagulación. Gracias. A ver si lo pasamos aquí. Bueno, cuando recibimos a este paciente, el paciente es derivado por el aumento de gradientes y el material de baja densidad, así que el paciente tiene una disfunción protésica y el diagnóstico es trombosis, así que iniciamos inmediatamente el tratamiento anticoagulante. Siempre descartamos inicialmente que el paciente no tenga endocarditis, el paciente no tenía clínica ni cultivos. El paciente se trata con heparina intravenosa. La heparina intravenosa nosotros la monitoreamos, no solo con KPTT, sino con niveles de anti-10. También se puede usar heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular tiene un uso off-label en el contexto de los reemplazos valvulares, pero es un estándar de utilización también. Preferimos inicialmente la heparina intravenosa y al paciente lo vamos a rotar, anticoagulantes por vía oral. Nosotros tenemos acenocumarol o warfarina, cualquiera de los dos es indistinto y hacemos un puente con heparina hasta lograr el rango terapéutico adecuado, que es un RIN 2-3. En este paciente no elegimos el tratamiento trombolítico porque el paciente respondió y porque el paciente no estaba comprometido, pero infusiones prolongadas de trombolíticos a muy baja dosis pueden ser de elección, como también el tratamiento quirúrgico en un paciente que no responde, y eso lo considerará el cirujano. ¿Qué esperamos del tratamiento anticoagulante? Este estudio fue presentado en el 2020 en JAC, el doctor fue uno de los autores, y lo que evaluaban era una serie de pacientes, eran casos y controles, 83 pacientes con trombosis valvular protésica biológica que se anticoagulaban con antivitamina K. Los comparaban con otro grupo de pacientes, el doble de reemplazos valvulares, igualados por posición de la válvula, por edad, por sexo. ¿Y qué se objetiva o qué esperamos del tratamiento anticoagulante? El 75% de los pacientes eran respondedores a 3 meses, con un rango entre 1.5 y 6 meses. Las tasas de sangrado mayor, obviamente, como cualquier paciente que está anticoagulado contra el que no lo es, aumenta y aumenta 3 veces. Tuvieron 12% de sangrado mayor en el periodo de seguimiento, que fueron 34 meses. La tasa de retrombosis, el 25% no respondió. De los pacientes que respondieron, algunos pacientes retrombosaron. De los pacientes que retrombosaron, algunos fueron por suspensión, otros por tener otra coagulopatía, otros por haber suspendido el tratamiento. Pero lo bueno es que la tasa en los pacientes que han retrombosado, a una mediana de 23 meses, pudieron ser rescatados nuevamente con modificación o reincorporación del tratamiento anticoagulante. Cuando se comparan las tasas de stroke y embolia sistémica y muerte, vemos en la curva de la izquierda que no hay diferencias, y en la curva de la derecha
vemos que los pacientes que tienen compromiso trombótico valvular van a tener una mayor tasa de reoperación a largo plazo, independientemente de que respondan o no respondan al tratamiento anticoagulante. Y por último, uno se pregunta por qué un paciente trombosa cuando esto no era esperable, y nosotros sabemos que la trombosis valvular tiene múltiples áreas. Desde el paciente nosotros tenemos factores de riesgo identificados como predictores de trombosis valvular. El paciente tenía insuficiencia renal, era fumador, pero otros factores como la obesidad, la anemia, la diabetes están relacionados a trombosis valvular. Factores anatómicos relacionados al procedimiento, sobre todo en los implantes percutáneos, donde hay formación de neosenos que por distinto flujo van a generar trombosis, y la activación hemostática, sobre todo la activación plaquetaria y el shear stress que genera una válvula, algo no biológico natural, con activación plaquetaria, mecanismos inflamatorios, son los que hacen que el paciente trombose. Por último, es importante ver que las guías refieren como que el paciente va a ser anticoagulado, que es lo que nosotros más o menos hacemos, pero uno de los puntos más importantes y el más crítico para los pacientes es cuánto tiempo me va a anticoagular. Y realmente no tenemos una respuesta. El paciente se puso una válvula biológica para no anticoagularse y nosotros terminamos diciéndole que no le queremos sacar el tratamiento anticoagulante y consideramos que la anticoagulación debe ser indefinida. Gracias. Te hago una pregunta. Dos preguntas en realidad. ¿Estás cómodo, olvídate de este paciente, con un paciente de 60 años, entre 50 y 60 años, poniéndole una prótesis biológica? ¿Y anticoagulás a tus prótesis biológicas o no? No, la verdad que a las prótesis biológicas nunca la anticoagulamos, bajo ningún punto de vista. Y la verdad que este paciente sí, me deja totalmente incómodo esta situación porque quizás a lo mejor creo que el factor predisponente de haber sido un mismatch precoz que perturbó el flujo de la salida de la válvula y bueno, y de ahí empezaron los problemas, ¿no? Sorín, ¿cuál es tu opinión acerca de esto que mostraba al principio de el incremento de prótesis biológicas en pacientes jóvenes? Porque sí, tiene parte se explica por el advenimiento del tratamiento percutáneo y otra parte también porque los pacientes que van a cirugía, algunos terminan con prótesis biológicas siendo jóvenes. ¿Qué opinás? So we see it quite frequently. So in fact, just what the graphics that you showed earlier, Dr. Piccinini showed earlier, there's an increase in the number of bioprostheses even in the patients younger than 60 years of age. So is that the right thing to do or is that the wrong thing to do? So think about it like the cars, you know, so it's the SUV or the sedan. So some people like the SUVs and no matter what you tell them that it's more economical, cheaper, better efficiency, better everything in the sedan, they'll buy an SUV. And that's the problem with the patient. No matter what you tell them, some people will decide to not be anticoagulated, and you have to fight to convince them to get a mechanical valve when they are young. So that's part of the problem. Bueno, continuando con el caso clínico, este paciente que a los 2 años del posoperatorio se ha presentado como complicación con una trombosis sobre una válvula biológica con hallazgos en ecocardiografía y en tomografía sugestivos de eso. Como hablaba la doctora Aricancela recién, se inició anticoagulación en cuanto se hizo el diagnóstico y al mes de iniciado el tratamiento anticoagulante se observa nuevamente parámetros hemodinámicos por ecocardiografía de la prótesis que eran compatibles todos con una prótesis en norma funcionante. Con estos resultados, el paciente permaneció anticoagulado a largo plazo, con seguimientos clínicos y ecocardiográficos que fueron seriados a lo largo de los años. Lo que se observó es que, bueno, paulatinamente fueron aumentando los gradientes a través de la válvula, pero siempre se mantenían
como en parámetros de una prótesis normofuncionante, hasta que finalmente en el 2024, ya con 83 años de edad y a los 8 años de haberse realizado la primera cirugía, se presenta la consulta refiriendo disnea clase funcional 2, tenía otra vez un soplo, 3/6 en foco aórtico al examen físico. En las imágenes de la ecocardiografía se observaba un incremento del espesor, se observa acá un incremento del espesor de las válvulas con hiperecogenicidad y depósito de calcio, se observa turbulencia a nivel transvalvular aórtico y una velocidades altas con una velocidad pico de casi 4 metros por segundo, un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio, un área efectiva de flujo de 0,5 centímetros cuadrados y indexada a la superficie corporal de 0,3 centímetros cuadrados por metro corporal. Se le hizo, para continuar con el estudio y completar el algoritmo que hemos propuesto, una ecocardiografía transesofágica, donde lo único que se observa es engrosamiento, esclerosis y calcificación a nivel de la válvula aórtica, y también una tomografía, que también se observa engrosamiento valvar, densidades altas y depósito de calcio. Estas son reconstrucciones tridimensionales de la válvula, en donde todo este material que se ve acá, que no debería observarse en una prótesis normal, se observa todo engrosado, pero no se observa depósito de material diferente, tipo trombo o panus. Entonces se termina llegando al diagnóstico de una disfunción protésica, pero una estenosis significativa, todo asociado a una esclerosis de la válvula aórtica. Y bueno, en este punto nos encontramos ya con un paciente añoso, con alto riesgo quirúrgico, que se tendría que someter a una reintervención por estar sintomático con la disfunción protésica. Es que nos preguntamos cuál sería la mejor opción, si recurriríamos nuevamente a la intervención quirúrgica o existen otras opciones como es el tratamiento percutáneo, y ahí invitamos al doctor Cura para que nos cuente. Mariam, antes que Fer, acá el doctor Navia quiere hacer una pregunta a María Esther. María Esther, quiero aprovecharte con alguna pregunta por ahí de todos los días en consultorio. Nosotros tenemos válvulas biológicas en el mercado acá, iguales que en Estados Unidos y Europa. Tenemos la posibilidad de la misma calidad de prótesis. Entonces hemos ido bajando en la edad de implemento con el mero hecho de evitar la anticoagulación. Pero siempre hay algunas curvas de sobrevida donde las mecánicas están teniendo mejores curvas que las biológicas. ¿Cómo es la vida de un paciente de menos de 50 años anticoagulado, ya sea una válvula mecánica, aórtica o mitral? ¿Cuál es la morbilidad que vos ves a través de todos los años de experiencia de estar anticoagulado? Bueno, nosotros tratamos de tener, o sea, el paciente está anticoagulado, tiene algunas limitaciones, deportes de alto contacto, pero en realidad tratamos de educar al paciente, que es estar anticoagulado, que el paciente se haga cargo de su tratamiento, tenemos controles frecuentes, es muy importante que el paciente logre el tiempo en rango terapéutico. En algunos pacientes tratamos de que tengan automonitoreo con Coagucheck, si pueden tenerlo. Nosotros usamos Coagucheck en el instituto como método de control más allá de la punción venosa. La punción venosa quizás es un poco más traumática, pero creo que el paciente educado y anticoagulado no tiene tantas limitaciones. A veces los pacientes vienen y están como muy asustados con la anticoagulación y ahora qué me va a pasar. No limitamos las verduras de hoja verde, sí le pedimos al paciente que tenga una rutina en lo que es la ingesta de verdura de hoja verde, porque como los anticoagulantes antivitamina K bloquean a la vitamina K, la ingesta de verduras que tienen intensidad, que tienen mucha concentración de vitamina K, como son las coles, las tratamos de evitar, pero el resto le pedimos que tenga una dieta balanceada. O sea, los pacientes no sienten que es una tragedia estar anticoagulado. Quizás a tu respuesta hemos visto o tenemos más horas de consultorio tratando de consolar a un paciente que se puso una biológica y que tenemos que anticoagular que a uno que se pone una mecánica y está anticoagulado. Yo, si me permitís, Martín, quiero aprovechar este momento porque es justo, ¿no? Yo quiero preguntarle a Sorin y de paso plantearle al público algo para que pensemos todos juntos. Recién el doctor decía en el público que él, bajo ningún concepto, anticoagula una biológica
y que quizá haya sido la prótesis pequeña que favoreció eso, puede ser, pero bajo ningún concepto me hizo ruido. Y me hizo ruido hasta tal punto que quiero unir esa idea, no porque cree que esté mal, simplemente porque me parece que me da pie a algo que dijo Agustina, y es el continuo. Cuando nosotros vamos a anticoagular una prótesis biológica tarde, no de entrada 3 a 5 meses porque pensamos que la repitalización disminuye el shear estrés, mejora. Cuando anticoagulamos tarde, ya el daño está hecho. Porque por más que nosotros recuperemos parcialmente el flujo, esa válvula no vuelve a ser normal después de haber tenido una trombosis. Hay datos enormes del Resolve, etcétera, donde tenemos ese eufemismo de pérdida de atenuación. No es atenuación, es trombo. Vamos, si se trombosan y no los tratamos o los tratamos tarde, la fibrosis ya está, la degeneración ya está. Me parece que eso juega muy fuerte al resultado de mantener la anticoagulación y tener que convencer a alguien. A todos nos pasa, no solamente a vos. Imagínate al cardiólogo que se la indicó o al cirujano que se la puso. Y por el otro lado también el hecho de saber que aunque los mantengamos anticoagulados va a pasar esto. Porque esto no es raro que suceda. Quisiera saber qué piensa Sorin de este tema. So it's very difficult to convince somebody to go on anticoagulation when they have a bioprosthetic valve. I mean, the reason the bioprostheses are so in favor with the public is just because you're promised never to need anticoagulation. So it's a fight every time we have that. Long-term anticoagulation is also something not to be taken easy because you will add the risk of to the patient. So we need to monitor them very closely. But in my experience, what you've seen in this case is exactly what you have once you have a truly clinically thrombosed valve. So those tiny itty-bitty leaflet thrombosis, tiny itty-bitty segment may go away. But when you see that degree of thrombus that you elegantly demonstrated on the CT, that is not going away without anticoagulation. And that's what's going to happen with the patient in long term. The deed is done. You just have to deal with it, monitor them closely, and do the best to treat them when the valve deteriorates. Y una pregunta respecto a la endotelización de la válvula, porque la anticoagulación que ustedes hacen por 3-4 meses supone que hay un mecanismo de endotelización si no lo perpetúan al tratamiento. So we think it does, but do you know, you're not going to take the valve out to look at that under the microscope. The reason our surgeons have been so aggressive with anticoagulation, it's one of the Danish registry papers in about 20,000 patients who got operated with aortic valve. And what they've seen, if you were not on warfarin, the mortality at 6 months and at 1 year was higher. So that's the reason that the surgeons changed completely. Our stance was we only give you aspirin if you have low-risk aortic valve replacement. But after that publication, the American guidelines changed and the surgeons followed with this 3 months in everybody. ¿Qué anticoagulante usan? ¿Usan antihicumalínicos o NOAC? We still use warfarin for the post-op patients. Not that you wouldn't be able to use DOACs in patients who have a bioprosthetic valve. It's just a little more data with warfarin, so we prefer that. Bueno, respecto al tratamiento percutáneo, es algo que empezamos a enfrentar cuando empezó el TAVI. Obviamente que pacientes que ya habían tenido una cirugía, el riesgo de una recirugía se incrementa y por más que no haya habido estudios randomizados en esta población de pacientes con una cirugía, con una prótesis previa, son pacientes que han sido seguidos e incluidos en ensayos multicéntricos no randomizados de observación y el TAVI es factible. Entendamos que las válvulas, por ejemplo, en este paciente con una válvula de 21, generalmente lo que hay que hacer con una TAVI es ampliar para que no queden con gradiente. Y hay válvulas protésicas que son fracturables y otras que no son fracturables. Fracturable significa que ponemos la válvula, nosotros el TAVI, dentro de la válvula protésica y luego inflamos un balón de alta presión para poder desmembrar o desmantelar un poco la estructura del frame de la válvula protésica. Y en general la mayoría de las válvulas son fracturables, se pueden ampliar y puede disminuir
el gradiente y quedar con gradientes bajos. Pero sabemos que un TAVI dentro de un valve-in-valve, como se llama el TAVI dentro de una válvula protésica, se llama valve-in-valve. Son intervenciones que tienen mayor gradiente residual en general, tienen riesgo de tapar coronarias en algunos tipos de válvulas. Tenemos que estudiar muy bien qué tipo de prótesis biológica se colocó para ver qué tipo de válvula TAVI le tenemos que poner. Hay aplicaciones donde nos orientan a decir, para este tipo de válvula y este tamaño deberíamos colocar tal válvula y son muy precisas en saber qué tipo de intervención podemos hacer y en general esto es una práctica muy habitual de aproximadamente 10% de los pacientes. De los que hacemos TAVI son un valve-in-valve. Y esto también se extendió a pacientes con otras prótesis deterioradas, como son pacientes con válvula mitral deteriorada, donde ponemos válvulas aórticas en posición mitral e incluso en posición tricuspidia. Así que lo resumo de esa manera, Mariana. Muy bien. Bueno, para concluir entonces con el caso clínico, fue esto lo que se realizó. Se realizó un valve-in-valve aórtico con una válvula autoexpandible que Evolut Pro número 23, con buenos resultados hemodinámicos y sin evidencia de insuficiencia significativa. Entonces, como conclusiones a esta charla, podemos decir que en el último tiempo ha habido un incremento importante en la utilización de prótesis biológicas, que eso ha aumentado la incidencia y función de este tipo de prótesis, que es muy importante hacer un seguimiento y un diagnóstico temprano del tipo de función, y para eso hay que emplear un abordaje en multiimagen, siendo la ecocardiografía y la tomografía, como vimos, las herramientas más utilizadas. La trombosis es una causa de disfunción protésica que es potencialmente reversible con anticoagulación y que es importante diagnosticar y evitar que progrese a formas más definitivas de disfunción protésica. Y el tratamiento percutáneo es una opción en pacientes con alto riesgo quirúrgico, y acá aparece la importancia de discutirla todo en el contexto multidisciplinario del HEART Team. Martín, ¿me dejas hacer una pregunta Sí, por antes supuesto, de que tenemos. cierres la mesa a todos? ¿Lo dejamos anticoagulado? Yo sí. Antes que contaras cómo terminaba. Yo lo hubiera dejado anticoagulado, no sé qué piensan los demás después de lo que pasó. Post-TAVI, claro, ahora. Sí, es un yes. So when you have these valve thrombosis patients, you would say there's something wrong with your valve, there's something wrong with your blood, or there's something wrong with both. So you don't know that. And because of that, once you have a valve thrombosis and you put another bioprosthesis, my bias would be that you should anticoagulate this patient. That's what I would do. Ok. Bueno, muchas gracias entonces.